Entonces, una mujer dedicada a complacer sexualmente hombres que accede a estar con ellos por dinero, también podrá ser víctima de actos sexuales reprochables. Se nota una vez más cómo tenemos personas en el sistema judicial que no son capacitadas ni especializadas para manejar este tipo de casos. Realmente fue horrible cada cosa que decía y lo hacía peor y lo hacía peor. Porque las reglas de la experiencia nos han enseñado ampliamente que la mujer que es víctima de vejámenes sexuales de cualquier naturaleza se llena de resentimientos, de odio si se quiere, contra su agresor y no dejan pasar sucesos que la vuelvan a conectar con la persona del presunto agresor sexual. Eso no lo aprueban las reglas de la experiencia. Ahí se muestra la completamente desinformación que tiene esta persona de cómo funciona el trauma. Si fuera como él dice, que uno odia a su agresor, no existiría violencia doméstica y personas que se quedan con el abusador hasta que las matan o que van y vuelven. O tampoco existiría el síndrome de Estocolmo. Desde la neurociencia claramente demuestran las investigaciones que víctimas de un acto violento producen un mecanismo de respuesta de protección donde hace que el sistema nervioso para sobrevivir se desregularice. Prácticamente lo que pasa es que existe una disociación, como que existe esto horrible, pero el resto de la vida continúa como si no hubiera pasado. La pregunta que bien podríamos formularnos es si una verdadera víctima de actos sexuales violentos sobrepone sus pasiones sobre otros intereses y decide volver a interactuar con aquel presunto agresor sexual. Es otra clara señal de que no tiene conocimiento a lo que es una verdadera víctima. Está poniendo a todas las víctimas como si fuera una sola grupo. Es un grupo homogéneo donde las respuestas son completamente diferentes y las situaciones, el contexto va a depender muchísimo de cómo la persona responde. Entonces, si es en un entorno familiar, si es en un entorno escolar, si es en un entorno clerical, va a ser muy diferente cómo responde esa persona ante la situación de la relación, del evento, de lo que ha sucedido, que no existe este perfil que da de la verdadera víctima. Nos inquieta que estas dos señoras, estas dos damas, hubieran dejado pasar la una algo así como 10 años y me refiero a 7 años. Lo cuestiona esto seriamente la sana crítica. Sana crítica desde la perspectiva de un hombre juez que tiene todo el poder. No está usando el razonamiento crítico de lo que significa ser una mujer que está tratando de empezar una área laboral donde lo que implicaría para ella romper el silencio y contar lo que le ha sucedido es prácticamente un suicidio laboral para ella. El ser humano lo que necesita es la sobrevivencia. Eso es lo más importante. Entonces, si de alguna forma la ruptura del silencio va a de alguna forma a poner en juego su sobrevivencia, el cerebro es muy hábil y capaz como para pretender que no está ahí. Cuando han habido una víctima de violencia sexual tiende a sentirse que es la única que ha sido víctima de violencia sexual. Cuando una se encuentra con otra persona que también ha sido
víctima de violencia sexual, ocurre un síndrome de despertar a lo que ha sucedido y la persona empieza a ganar conciencia y capacidad de poder romper el silencio. Como mujer hay muchísimas cosas que uno tiene que considerar la ruptura del silencio, porque vivimos en una sociedad patriarcal donde se criminaliza, como se está haciendo en este caso, a las víctimas que rompen el silencio. Ellas no rompieron el silencio hace 10 años porque sabían de cierta forma intuitivamente, me va a pasar lo mismo que me está pasando ahorita 10 años después. Mi carrera se va a terminar, voy a ser el ojo de todo el mundo va a entrar a respaldarlo, las leyes no me protegen, el sistema judicial no me protege. Entonces, intuitivamente sabía que para la sobrevivencia de esa persona lo mejor era mantener el silencio. Ya cuando se encuentra con otra persona, empieza como tal vez si somos dos, nos escuchan más. Lo normal es que la gente tome años o décadas para romper el silencio. La persona tiene que estar en una situación política, económica, social, donde pueda realmente tener las herramientas para poder romper el silencio. En las relaciones sexuales entre personas adultas de cualquier naturaleza, ese tipo de relaciones, para interpretar el resultado jurídico merecedor quizás de un reproche penal, se tiene que admitir en todo caso que existe una línea muy fina, muy tenue si se quiere, entre lo lícito y lo ilícito. Ese componente, por supuesto, lo constituye la voluntad propiamente de la mujer, porque pues las reglas de la experiencia nos han enseñado que víctimas de vejámenes sexuales que conozca no se han presentado con adultos, con hombres adultos. Sí, no entendí mucho por qué hizo él ese argumento. Pues las estadísticas muestran de que pues especialmente en los niños, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños son víctimas de violencia sexual. Las estadísticas de violaciones a hombres bajan significativamente después de los 18 años, pero eso no quiere decir que no exista violencia sexual contra hombres adultos. Existe. La pregunta que se me ocurre formularme y la dejo en este escenario. Entonces, una mujer dedicada a complacer sexualmente hombres que accede a estar con ellos por dinero, también podrá ser víctima de actos sexuales reprochables. Que él hace de si las trabajadoras sexuales pueden sufrir violencia sexual realmente es repugnante porque es prácticamente robar a las trabajadoras sexuales de su derecho internacional que tiene de protección de vivir una libres de violencia. Y que incluso cuando una persona esté trabajando en este ámbito, tiene todo el derecho en cualquier momento la capacidad de retirar su consentimiento. Puede que hayan iniciado, puede que le hayan pagado y tiene todo el derecho de decir no más. No entiende lo que es el término del consentimiento y lo que significa el consentimiento. En la figura jurídica es importante saber que entre adultos y un niño ni siquiera se discute consentimiento. Cuando son adultos, 2 personas adultas, es cuando realmente se tiene que discutir el tema de si hubo consentimiento. Y es importante que la figura jurídica del consentimiento a nivel internacional es que debe ser establecido, que el consentimiento no puede ser inferido, no puede ser inferido por silencio, sino que siempre se debe dar de manera expresa, libre y de manera previa al acto. Y lo más importante es que en cualquier momento puede ser reversible, que no importa las acciones sexuales que la persona haya tenido antes o después, lo que importa es el hecho. Una persona puede haber tenido 500 relaciones sexuales con esta persona, pero una de ellas fue violencia sexual y el Estado tiene la responsabilidad de criminalizar y de judicializar esa una instancia. Se nota una vez más cómo tenemos personas en el sistema judicial que no son capacitadas ni especializadas para manejar este tipo de casos. Y una vez más le da relevancia a mi sentencia de Angulo Lozada versus Bolivia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
dice que cualquier persona que esté manejando este tipo de casos no solamente tiene que tener capacitaciones, sino que tiene que ser especializada en lo que es el tema de violencia sexual, porque podemos tener jueces como este juez que comete horrores, no solamente bajo los términos jurídicos internacionales, sino una victimización secundaria terrible a personas que han sufrido violencia sexual, no solamente a las víctimas de este caso, sino a todas las otras víctimas que hemos de alguna forma sufrido este tipo de crimen. Realmente fue horrible cada cosa que decía y lo hacía peor y lo hacía peor.